Se lo anticipamos en el transcurso de la mañana, en el mes que pasó. Una revista científica publicó un trabajo respecto de lo que está sucediendo con la contaminación del agua que bebemos, tanto extraída por entes públicos como por privados de toda la pampa húmeda, que está por encima en contenidos de pesticidas de la media mundial de lo recomendable. Ese trabajo incluye el aporte realizado por investigadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto, como Verónica Lutri y Mónica Ablaracín, que aportaron sus propios trabajos para que se pudiera publicar este trabajo en la página web Science Direct. Responsabilidad de esa tarea es de Virginia Paricio, que es ingeniera agrónoma, doctora en ciencias agrarias, trabajó en INTA desde 2004 y en el CONICET desde 2016, está en el INTA Balcarce y es responsable profesional de los laboratorios de sanidad de suelo y agua, física de suelos y plaguicidas. La vamos a saludar a la responsable del trabajo, Virginia Aparicio, desde el programa Así Son las Cosas, de Río Cuarto. Guillermo Jeremías le da los buenos días, doctora. ¿Cómo le va? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Un saludo a todos. Bueno, gracias por atendernos, por interrumpir sus merecidas vacaciones para charlar un ratito con nosotros, porque tomamos conocimiento de este trabajo y como conocemos a las investigadoras riocuartenses que forman parte de esta iniciativa, nos interesaba saber si los resultados integrales del trabajo incluyen muestras tomadas del consumo de agua en Río Cuarto. Pero quiero que nos cuente de qué se trata la presentación que ha sido publicada, doctora. Bueno, este trabajo es en realidad una iniciativa de más gente, ¿no es cierto? Hace tiempo que en Argentina, en las comunidades rurales, en las comunidades urbanas y los productores agropecuarios están pensando qué pasa con estos plaguicidas que se utilizan masivamente en la producción agropecuaria y si están o no afectando el recurso agua, que es esencial para la vida de todas las especies, incluyéndonos. Entonces el laboratorio de Balcarce hace tiempo que viene analizando este tipo de muestras y se me ocurrió, junto a mis colegas, que teníamos que hacer un aporte que vaya más allá de solo darle datos, sino de analizar un poco las circunstancias en las que nos encontramos los argentinos en la pampa húmeda, pero también a nivel mundial, porque no es un problema que nos incluye exclusivamente, ¿no? En distintas partes del mundo se ve esta problemática del uso de plaguicidas y de cómo afecta la calidad de agua de consumo. Y bueno, nos pusimos a hacer eso, consultar a todas las personas que nos habían mandado muestras si era posible utilizarlas para escribir este informe y darle un plus a esa voluntad de vivir en un lugar mejor desde el punto de vista de nuestro contacto con los recursos naturales. ¿Cuáles han sido los resultados de ese informe, doctora? Bueno, el tema en Argentina particularmente es que nosotros tenemos un código alimentario que sí prevé el análisis de plaguicidas, pero está muy, muy desactualizado. Y por otro lado, no tenemos fuentes fidedignas de qué plaguicidas estamos utilizando. Eso es un boca a boca, un consulta en los asesores privados, pero el uso de la receta agronómica no está oficializada en todos los sistemas productivos. Hay algunos agrónomos que las aplican muy bien y hay otros agrónomos u otros sistemas productivos que no están contando con esa información. Entonces es difícil para nosotros saber qué buscar en una muestra de agua porque evidentemente no sabemos qué se aplica. Lo que utilizamos en este trabajo es medir 53 productos químicos, la mayoría son herbicidas de uso actual, por ejemplo atracina, glifosato, 4D,
Algunos son insecticidas, por ejemplo el clorpirifos, el imidacloprid, y bueno, y algunos poquitos fungicidas. Y lo que vimos es que en forma generalizada aparecen estos productos en el agua que consumimos. Algunos solo en nivel de detección, quiere decir que aparecen de manera cualitativa, sabemos que están, pero no podemos precisar su concentración, y otros ya con concentraciones que, según los umbrales europeos, que son los más estrictos, nos estamos pasando. Esto es grave, ¿por qué? Porque nosotros tomamos agua de profundidades mayores a los 10 metros. Y todo ese filtro que significa el suelo no alcanzó a impedir el ingreso de estos plaguicidas al agua de consumo. Y bueno, esta conclusión, doctora, esta conclusión es analizando en promedio todas las muestras de agua que tomaron, incluidas la de las investigadoras de Río Cuarto, o se fue segmentando por lugares, una conclusión única para el consumo del agua en toda la pampa húmeda, o según región varía. En realidad, este trabajo lo ve en forma global. Nosotros lo que hicimos es relacionar la presencia de los plaguicidas en distintos puntos de la pampa húmeda, de las cuales teníamos muestras, con el sistema productivo. A través de GeoINTA ubicamos cerca de esos pozos qué sistema productivo teníamos, básicamente cultivos de verano, maíz y soja, y coincidentemente lo que nos dicen los asesores privados que se utilizan en estos sistemas productivos es lo que encontramos en el agua subterránea. La cuestión es que Argentina tiene algunos productos prohibidos de uso en el sistema productivo, pero es un número muy bajito, son 18 agroquímicos nada más, igual que Uruguay, que tiene 22, Chile 27, Paraguay tiene 11, Brasil, por ejemplo, avanzó y tiene 133 productos prohibidos. Nosotros encontramos los que están prohibidos, lógicamente, porque siguen atravesando el perfil del suelo, y encontramos los nuevos. Y ningunos, ni unos ni otros, están siendo monitoreados según el Código Alimentario Nacional. Entonces, lo estamos viendo en forma general para la región pampeana, ¿no es cierto? Después, de forma particular, se puede analizar, pero no es parte de este informe. Lo que nosotros vimos es que la gente que tiene acceso al agua de red, como la llamamos, en las ciudades, y la gente que lamentablemente no tiene acceso al agua de red y tiene que hacer un pozo en forma privada y controlarlo solo, en forma individual, está prácticamente consumiendo los mismos plaguicidas en el agua. Está claro. Bueno, eso nos incluye a Río Cuarto. Le quiero preguntar, porque aquí nos preciamos de contar con agua, de las aguas más ricas del país. Este estudio incluye las muestras de agua tomada de una canilla, o tras el tratamiento de potabilización se elimina el problema que ustedes detectaron. No, el agua de red se toma de la canilla del consumidor, y el proceso de potabilización no siempre está impidiendo que moléculas de este tipo estén presentes en el agua que consumís, porque bueno, yo no soy especialista en medidas de control de la potabilización, ¿no es cierto? Pero lo que vemos es que incluso en la experimental donde trabajo, si analizo el agua, tiene atracina, y es el agua que se consume en la experimental. ¿Me explico? Digamos que podés potabilizarla, pero hay que potabilizarla direccionando a este tipo de productos, porque no es lo mismo sacarte de encima, por ejemplo, el arsénico, que sacarte de encima un glifosato del agua potable. Es muy posible entonces que estemos tomando agua. Eso habría que profundizar el análisis con algún tipo de pesticidas, con herbicidas. Sí, sí. Y la buena noticia de esta mala noticia es que
las bases de datos que nosotros utilizamos para ver qué productos se están utilizando masivamente nos indican que son unos poquitos, alrededor de 5 o 6 básicamente son herbicidas. Entonces uno podría incluirlos en los sistemas de monitoreo y chequear, como vos decís, profundizando en cada lugar su presencia y cómo nos sacamos de encima ese producto. Pero bueno, también esto que hace que sea un número reducido de plaguicidas a monitorear, me induce a pensar que sería difícil que se reduzca su uso para evitar que llegue al agua subterránea. Sí, se necesita también de decisión política allí. Estamos dialogando con Virginia Parillo, la doctora en Ciencias Agrarias, responsable de un trabajo que se publicó respecto de que la media de contaminantes que tiene el agua que se consume en la pampa húmeda de Argentina está por encima de los valores que recomienda la Comunidad Económica Europea para cantidad de estos tóxicos en el agua que consumen los seres humanos. ¿Esto en qué puede derivar si no se lo controla, doctora? Bueno, hay un trabajo recientemente publicado por el doctor Berseñasi, que es un médico argentino y que estuvo trabajando en 8 pueblos pequeños y ve que, por ejemplo, la incidencia de algunas enfermedades está relacionada con la distancia que tiene esa población al lugar donde se aplican los productos. Este sería un efecto bastante directo porque estaríamos hablando de posible contacto de los plaguicidas por deriva, pero no se excluye el consumir crónicamente agua con presencia de plaguicidas, porque la cuestión es que a nivel mundial la investigación vinculada al consumo de plaguicidas, pero en mezclas, no está muy avanzada. Hay algunos proyectos y algunos estudios incipientes en esa línea, pero no sabemos qué pasa, por ejemplo, si estamos en contacto con glifosato, porque la Organización Mundial de la Salud indica que es probablemente carcinogénico. Lo mismo con el 2,4-D. Pero lo que está investigando el mundo científico ahora es qué pasa cuando en un vaso de agua tengo atracina, 2,4-D, glifosato, en pequeñas concentraciones, y lo tomo a lo largo de mi vida. ¿Se entiende? Es un proceso de investigación activo en la actualidad. Por eso era importante para nosotros reflejar de alguna manera que sí estamos en contacto con estos plaguicidas y que tenemos la chance de corregir, ya sea porque el Código Alimentario incluya los plaguicidas que están presentes y los empiece a monitorear, y por la otra vía agronómica, reducir el uso de esos plaguicidas, focalizar en una producción más amigable con el ambiente. La agroecología es una alternativa, el bioinsumo es otra alternativa. Digamos que hay herramientas para no utilizar tanto plaguicida en el sistema productivo. Para finalizar, ¿por qué eligió las muestras tomadas por las profesoras Lutri y Blaracín? Ese trabajo, ¿por qué lo utilizó usted, doctora? Nosotros tomamos las muestras de Córdoba, las muestras enviadas en realidad por la Defensoría del Pueblo. Tomamos muestras vinculadas a la consulta que se nos hace en el laboratorio para ver si tienen plaguicidas. Las muestras de investigación de investigadores no fueron contempladas en este proyecto. Es verdad que ambas doctoras mandan muestras a analizar en el laboratorio de Balcarce, pero como son de sus investigaciones propiamente, no se utilizan para publicar porque, digamos, lo tienen que publicar ellas. ¿Se entiende? Está claro, sí. ¿Y qué recomendación le da usted a las autoridades que manejan el ente público de distribución de agua, que potabilizan, digamos? Porque a partir de este hallazgo de ustedes, ¿cómo puede un funcionario público contribuir a mejorar la calidad de agua? Insisto, en una ciudad como Río Cuarto que se precia de tener agua de buena calidad. Para ponerlo en términos coloquiales, doctora, cuando la tomamos de la canilla, es muy rica el agua que tomamos acá. Sí, lo de Balcarce también. En realidad, lo delicioso del agua viene dado por algunas otras propiedades. Por ejemplo, nosotros en Balcarce creemos que
el sabor agradable que sentimos los balcarceños en nuestra agua se debe a la cantidad de sodio que tiene, ¿no? Estos trabajos siempre están ligados a intentar mejorar, ¿no? Yo soy una investigadora del sistema público, no tengo conflicto de intereses ni con unos ni con otros, y nuestro aporte siempre es intentando visibilizar una problemática para que juntos resolvamos la mejor manera, ¿no? Para eso es el dato científico. Entonces, desde los organismos públicos, nuestra recomendación en el artículo básicamente es intentar incorporar estos plaguicidas y las formas de medirlo, porque muchas veces desde los entes públicos no existe el equipamiento apropiado para medir algunas de esas moléculas, lo cual significa una inversión estatal que sería muy interesante que se pueda realizar para fortalecer los laboratorios para poder luego medir. Muchas de estas muestras que las comunidades nos mandan llegan a Balcarce porque nosotros hace unos 10 años tuvimos posibilidad de comprar con fondos públicos un equipamiento que nos permite medir este número de moléculas, ¿no? Entonces, una recomendación es el fortalecimiento del sector público desde el punto de vista de la medición analítica y la incorporación en el código alimentario de estas moléculas que ya sabemos que están presentes. Sí. Porque lo hemos podido detectar. Sí. Y también desde lo público, y no para los entes reguladores de agua, sino para el sistema productivo, enfatizar en no ser tan estrictos en el uso de los plaguicidas, porque hay otras alternativas de manejo de cultivos. Yo soy ingeniera agrónoma y las conozco. Significan más trabajo para los agrónomos, más presencia de los agrónomos en el sector productivo probablemente, pero son alternativas de procesos y no de insumos. Entonces, hay cosas que hacer. Es una buena noticia que tengamos un dato científico para poder trabajar de otra manera, conociendo un poquito más la realidad que nos involucra. Sí, además hay una lucha también de intereses económicos, doctor, aquí, ¿no? Porque en Río Cuarto, una parte, el 30% del agua se toma del cauce del río, que recibe la deriva de el uso de herbicidas en los campos que se siembran en la región. Pero el más significativo, el lugar donde se toma agua, es de la capa subterránea, y más allá de los 10 metros aún siguen llegando los herbicidas, los pesticidas a contaminarlo. O sea que en eso habría que profundizar la investigación, y además hay una lucha de sentido que priorizar si la producción intensiva de determinados recursos económicos que benefician a la región, o cuidar la salud de la gente, ¿no? Que es la pulseada. Sí, bueno, pero a ver, el recurso agua subterránea es propiedad de todos los argentinos, no es del dueño del campo que está por encima. Entonces, digamos que yo entiendo el planteo que haces y es excelente porque es de lo que estamos hablando todo el tiempo, pero la salud pública también nos cuesta a los argentinos, y el recurso agua contaminado también nos va a costar, es propiedad de todos los argentinos. Entonces, yo por eso insisto que nadie habla de producir menos o de generar menos recursos financieros para las regiones, pero sí buscar alternativas que no dañen los recursos naturales no renovables, ¿no es cierto? Porque así como hoy estamos hablando del agua, tenemos otro artículo también recientemente publicado que habla de la contaminación en suelo. Y el suelo también es un recurso de muy largo plazo en su generación. Entonces, puede ser que hoy generemos divisas produciendo como estamos produciendo, pero ¿hasta cuándo va a ser eso? Tenemos que empezar a prever formas de producir diferentes, mejorar la biodiversidad, es decir, hay un montón de alternativas. Hay que sentarse a pensarla y buscar los recursos necesarios para generar todo eso, con política pública, porque si no, el individuo comunitario es muy difícil que pueda revertir. Puede controlar algunas cosas, puede mejorar algunas cosas, pero se necesitan políticas públicas que nos ayuden a regularnos.
Ojalá que estos temas también se pongan en la agenda pública, ¿no? Porque nosotros vamos a tener elecciones en Río Cuarto que son postergadas después de las elecciones, que pasen todas las elecciones, 6 meses después las tenemos nosotros para renovar las autoridades municipales. Y este tema nunca está en agenda electoral, nunca está, bueno, qué calidad de agua, qué calidad de ambiente tenemos, qué cuidados tenemos para no contaminarlo, y eso no se discute porque da la impresión que no está en la agenda, como si no nos importara nuestra propia salud. Le pido una explicación final y brevemente. En el estudio, que lo vamos a subir a las redes sociales, dice que el trabajo que usted realizó superó el límite europeo en el 8,7% y el 17% de las muestras recogidas en suministro de aguas públicos y privados. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el límite y cuánto se pasa de ese límite establecido ambientalmente como índice óptimo? ¿Lo duplicamos? ¿Entiendo bien? A ver, como te contaba antes, lo más breve posible. Como te contaba antes, Argentina no mide todos los productos que regularmente como los medimos nosotros en este trabajo. Sí. Entonces tengo que tomar un umbral y tomé el más estricto que existe a nivel mundial, que es 0,1 microgramo de un plaguicida dado por litro de agua. Entonces, en el servicio de red, el 8,7% de las muestras superan ese 0,1 microgramo por litro. Sí, sí. Y el 17% en las privadas, que serían las aguas de las aldeas, de los campos pequeños, los pozos privados. Y después Europa fija otro umbral para la suma de moléculas, porque ellos están preocupados por estas mezclas de productos, que es de 0,5 microgramos por litro, y eso también se supera en el 4,3% de las muestras de red y en el 13% de las muestras privadas. Sí, sí. Evidentemente... ¿En cuánto se supera? Y bueno, se supera de 0,51 en adelante. Algunos tienen hasta 10 microgramos por litro. Que es muchísimo, una barbaridad. Es muchísimo. Es mucho. Sí, sí. Doctora, un placer, muchas gracias por explicarnos esta situación, y cuando recibimos el informe y vimos que tiene una conexión local, nos interesaba también profundizar el alcance de lo que nos pasa a nosotros. Consumimos todos los días un agua de la que nos jactamos, pero que debiéramos también poner la mirada y la lupa, o mejor dicho, el microscopio, para que mejore aún más su calidad. Muy amable, doctora, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por llamarme y espero que tengan un buen 2024. Lo deseamos también con mucha ansiedad. Muy gentil por atendernos. Hasta pronto. Bueno, es la que hablaba con La Mañana de Así Son las Cosas, es Virginia Aparicio, doctora en Ciencias Agrarias, responsable sobre un estudio del impacto de los herbicidas, plaguicidas en las aguas que se consumen, muestras públicas y privadas, trabajos que realizó sobre toda la pampa húmeda, incluidas muestras enviadas de la ciudad de Río Cuarto por las investigadoras riocuartenses Verónica Lutri y Mónica Blaracín, que ha hablado con nosotros sobre la calidad del agua. Ya está jubilada, Mónica. Estas son muestras tomadas durante el año pasado y que forman parte de este informe, que no segmenta, no dice en Río Cuarto, en Balcarce, en tal lado, en Pergamino, sino dice en promedio las muestras analizadas, que se incluyen las de Río Cuarto, tienen mucho más herbicida y pesticida de lo que recomienda la media europea. Por supuesto que las muestras tomadas de una bomba privada, yo tengo una bomba en mi casa, si tomo agua de ahí, tiene mucha más pesticida que si tomo agua de la mina. Dice que para el estándar europeo no son aceptables. El tratamiento que le damos al agua no alcanza para eliminar esto. La culpa es de Emo, no. La culpa es de lo que estamos haciendo nosotros con el ambiente y del uso intensivo de herbicidas, pesticidas sin control, que genera esto, que lo que consumimos los humanos no tenga la calidad óptima para proteger nuestra salud. Así son las